que hoy día pensamos que el cerebro ya no funciona como antes, sabemos que funcionan por sistemas, y eso cada vez está más comprobado, cada vez está más corroborado fundamentalmente por las ciencias de la neuroimagen, los estudios de los neurotransmisores, y eso ya se está concretando en una visión nueva de las enfermedades. Hoy día, yo el otro día... Me van a permitir que respete todas las opiniones ustedes, porque habrá muchos médicos de medicina general, de atención primaria oyéndonos, pero claro, a mí me parece que el que no le gusta, no le apasiona lo suyo, yo defiendo lo mío. Yo tenía el otro día, estaba dándoles una charla a los médicos de medicina, de atención primaria, y les decía, mirad, es que la psiquiatría tenéis siempre la idea de que estamos en el siglo XIX todavía, que estamos atrasados. Yo creo que la psiquiatría prácticamente, yo creo que está más avanzada que casi que el resto de las enfermedades, que el resto de las especialidades, no en conocimientos, sino en planteamientos. Naturalmente, muchos médicos no estarán de acuerdo, y yo lo voy a respetar, pero supongo que cada uno tendrá el derecho a tener pasión por lo que hace, ¿no? Matizo, es muy posible, y dices bien, la psiquiatría probablemente está en un instante muy avanzado de su evolución. Otra cosa es que cada psiquiatra en particular lo esté, y que cada psiquiatra en particular acepte los avances que se han producido en la ciencia que domina. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero eso pasa supongo que en cualquier cosa, en cualquier especialidad, no solo médica, sino de lo que hagamos, ¿no? Entonces, nosotros en psiquiatría ya cada vez tendemos a variar nuestro concepto de enfermedad. Ya no hablamos muchas veces de enfermedades con ese criterio un poco nosológico del siglo XIX, etcétera, sino que vamos hablando de una cosa que desde luego yo estoy convencido, y naturalmente cuando uno está convencido de algo, dentro de 5 años diré, pues aquello que estaba convencido era una tontería y no era verdad. Pero hoy día estoy convencido de que no existen prácticamente en psiquiatría las enfermedades en el concepto clásico, sino existe una cosa que empezamos a llamar el espectro de las enfermedades. Es decir, existe espectro de trastornos. Ustedes recuerdan, y si no yo, algunos que no lo han oído, se lo digo, que hoy día sabemos que el cerebro funciona por una serie de sistemas. Sabemos que nosotros la función fundamental del cerebro, como de todo el organismo, es la supervivencia. Al fin y al cabo, en la evolución, lo importante es la supervivencia de nuestros genes. Realmente nosotros vivimos para que nuestros genes puedan sobrevivirnos. Entonces, para eso, el cerebro, que es el que maneja todo esto, funciona con una serie de sistemas. El sistema de la supervivencia, el sistema de alerta, el sistema de recompensa, del que ya hemos hablado mucho, una serie de sistemas, el sistema en que tiene que ver con los ritos, con la ordenación, el sistema de mantener la mente más o menos clara. Todos esos sistemas sabemos que funcionan por medio de circuitos cerebrales muy conectados entre ellos. Casi todos son circuitos que funcionan entre el segundo y el primer cerebro. Ya saben ustedes, les he dicho que el ser humano es el único que tiene 3 cerebros. El tercero, por llamarle de alguna manera hacia abajo, que es el cerebro propio de todos los animales, que tienen todos, el cerebro de los reptiles, que lo tienen todos los animales. Luego el segundo, que es un poquito más el de los animales más superiores, que es un poco más el afectivo. Y luego el primer cerebro, que es la capa cortical. Pues la mayor parte de esos sistemas funcionan por una serie de circuitos neuronales que van uniendo los 3 cerebros. Entonces hay 2 tipos de sistemas. Hoy día sabemos que son los sistemas importantes, los prioritarios, los que dirigen, y son, pues ya saben, el sistema de alerta, para que entre por aquí un león, del tipo que sea, león de animal o de esos leones que hay actualmente que tienen 2 patas. Son lobos. Lobos, sí, has puntualizado bien, de esos que tienen 2 patas, y salgamos corriendo todos gracias a nuestro sistema de alerta, o hagamos algo para defendernos, ¿no? Luego tenemos pues el sistema de supervivencia, etcétera, y todo eso lo llevan los sistemas fundamentales. Y luego hay unos sistemas de modulación, y eso quiero que lo tengan claro nuestros oyentes, que son los que modulan, como dice la palabra, regulan el funcionamiento. Y ahí es donde funcionan los neurotransmisores. La serotonina, la famosa serotonina, a la que vamos a hablar ahora, la noradrenalina, la dopamina, todo esto son los sistemas que regulan, son los que regulan el funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un problema del tipo que sea, con la serotonina, con la noradrenalina, etcétera, pues esos sistemas importantes funcionan mal, o funcionan demasiado deprisa, como veremos, demasiado hiperfuncionantes, como veremos luego, o funcionan muy poco y producen las alteraciones. Entonces, nuestros tratamientos ahora mismo, como todavía no podemos ir a la base,
que es la alteración génica, de la cual ya hablamos, digo génica en los genes, que no genética, génica, que será el futuro, que como todos sabemos es la ingeniería genética y la biología molecular, es el futuro yo creo de la psiquiatría y de toda la medicina, pero vamos, insisto, son opiniones personales. Mientras llega el futuro, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Actuar sobre esos moduladores que son la serotonina, la noradrenalina, que regulan los sistemas. Entonces, si podemos regular los sistemas para que funcionen bien, el tratamiento nos es efectivo, aunque nos dure más tiempo. Por ejemplo, ya saben, dure más tiempo en hacer efecto. Ya saben que hemos insistido que los antidepresivos, los antiobsesivos, tardan tiempo en hacer efecto, tardan 2-3 semanas, porque no van a la base, y entonces tienen que regular, modular todo esto. Una vez dicho esto, ¿qué es un espectro de trastornos? Pues una vez que ya les he dicho que hay una serie de sistemas, pues ¿qué es un espectro de trastornos? Pues cuando un sistema de esos, cualquiera, tiene una disfunción, funciona mal, se produce no una enfermedad, sino una serie de enfermedades que tiene una serie de cosas en común, que son la disfunción de este sistema. Casi todos tienen una enfermedad troncal. Troncal quiere decir que hay una enfermedad importante, y luego una serie de enfermedades que, si no son lo importante, tienen que ver con el espectro. Es decir, el espectro sería cuando uno de estos sistemas está alterado, se produce una serie de alteraciones, que hay una que es la más importante, que ahora vamos a poner el ejemplo, que es lo que quería hablar, porque el tema de hoy, esto es la introducción simplemente, si tú me cortas y seguimos otro día si quieres, es el espectro de los trastornos obsesivo-compulsivos. La enfermedad central, troncal, es la enfermedad obsesivo-compulsiva. Y alrededor de ella hay una serie de enfermedades muy importantes que les voy a hablar de ellas ahora muy brevemente. Ya que utilizas ese término CHELI, troncal, me imagino que las ramas, que son las enfermedades que la acompañan, serán variables. Quiero decir que no siempre serán las mismas, que podrán darse en unos casos y en otros no. Exactamente, y además pueden variar en el mismo individuo. Es decir, en el individuo unas veces que tiene un trastorno en este espectro, por ejemplo, en el espectro del trastorno obsesivo-compulsivo, se pueden dar unas veces uno, y lo van a ver ustedes, los que lo han vivido lamentablemente, y otras veces otro. Por ejemplo, se va a dar que una persona tiene un trastorno obsesivo y por ejemplo, y luego una niña, que suele ser niñas, aunque ahora empieza a haber también en niños, tiene una anorexia. Por ejemplo, la anorexia forma parte de este espectro, como voy a decir ahora mismo. Entonces, el espectro es cuando hay una disfunción. En el espectro de los trastornos obsesivo-compulsivos hay una disfunción en ese sistema, que es el que tiene que ver con el orden, con los ritos, con la limpieza, con la sexualidad, que es un circuito que va desde la capa cortical, va fundamentalmente con la limpieza, con la sexualidad, que es un circuito que va desde la capa cortical, va fundamentalmente al tálamo, al núcleo caudado y al globus pallidus. Ustedes olvídense de estos nombres, yo se lo digo por si hay compañeros que nos están oyendo. Quiere decir que hay una serie de conexiones entre el cerebro, entre la capa cortical y el segundo cerebro que está por debajo, lo que llamamos los ganglios basales, o ganglios de la base, que son el segundo cerebro. Bueno, pues hay una serie de conexiones que son los que controlan, modulan todo este sistema, que son los que nos hacen tener nuestros rituales para lavarnos, nuestros rituales sexuales, la limpieza, etcétera. Naturalmente, cuando hay un hiperfuncionamiento de esto, ya saben cómo son los obsesivos. Se tienen que lavar las manos 35 veces, tienen problemas a veces sexuales, tienen problemas religiosos, tienen problemas de todo este tipo de alteraciones. Y lo contrario, como diría ahora, los impulsivos les pasa todo lo contrario. Oye, antes de que continúes, y no sé si luego ibas a tratar este aspecto, ¿no es normal en determinadas edades padecer este tipo de trastornos sin que lleguen a serlo desde un punto de vista patológico? Sí, porque uno de ellos es cosa de la edad, ¿no? Exactamente. Uno de ellos simplemente es el trastorno de personalidad, que en ciertos momentos tiene unos rasgos mayores que pueden llegar a veces a ser anormales, pero que luego normalmente se van normalizando pues con el desarrollo, con el aprendizaje, con la edad. Alguna vez nos has hablado de la patología de la pubertad, que es muy compleja. Exactamente, en la pubertad, por ejemplo, como ya hemos hablado, la pubertad, ¿qué hace? Pues que desequilibra a veces cualquier tipo de alteración, y el que anda un poquito en la cuerda floja pues le desequilibra más, y luego más o menos se regula. Entonces, en el trastorno obsesivo, en el espectro del trastorno obsesivo compulsivo pasan dos cosas totalmente extremas. Una, cuando ese sistema está hiperfuncionando. O sea, cuando funciona demasiado, cuando hay una hiperactividad de ese sistema, que aparece el espectro compulsivo. Son gente que tiene miedo normalmente
al error, miedo a cualquier tipo de situación de peligro, miedo al fracaso, y son gente muy evitativa, muy compulsiva. Naturalmente uno de ellos es el trastorno compulsivo obsesivo, y en el extremo opuesto está el trastorno, el espectro impulsivo, que son los que ese sistema les funciona muy poquito, les funciona despacio, y entonces son gente que les gusta mucho el riesgo, son gente que no tienen el más mínimo sentido del peligro. Los seeker sensation no, esos son del sistema de recompensa. Son fundamentalmente los jugadores patológicos. Son fundamentalmente la gente impulsiva en un trastorno del control de los impulsos, esos que les pitas en el coche, se bajan y son capaces de sacarte el gato. Paraguas. El gato, y como ha pasado alguna vez, y liarse a romperte el coche. No tienen un déficit del control de los impulsos, porque son muy impulsivos, no tienen un control. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay un problema en este espectro. Las características que tienen en común son muchas. Por ejemplo, como son todos alteraciones del mismo sistema, pues una de las cosas que pasa es que se dan mucho en la misma familia. Es decir, ustedes saben que yo he dicho muchas veces que últimamente se está hablando mucho de la anorexia. Bueno, yo creo que eso es bueno, pero que se dé una información totalmente correcta, porque la anorexia hay que verla desde todos puntos de vista. Yo oía hace poco, con toda su buena voluntad, aquí en el programa de Iñaki, pues la madre de una anoréxica, pues que hablaba solo desde el punto de vista de madre, y decía cosas como si fueran escátedra, y no, estaba en ese momento corriendo, recuerdo que estaba corriendo, y en la anorexia hay tantos factores que naturalmente los que hablaba esta señora eran ciertos, pero hay muchos más. La biología es importante, la genética es importante, y como decíamos cuando yo empezaba la especialidad, porque parece que la anorexia es una cosa de ahora, y yo puedo decirles que hace 25 años, cuando yo empezaba la especialidad, mi primer caso difícil, entre comillas, que se me dieron era una anoréxica, y había una frase que decía: no es anoréxico, o no, decíamos siempre anoréxica, la que quiere, sino la que puede. Se requiere un tipo de personalidad. Son personalidades normalmente muy inteligentes, muy serias, muy responsables, muy preocupadas de todo. Normalmente la anoréxica no es cualquiera. Entonces, volvemos a tu frase capital, ¿no? Es decir, cualquier trastorno es biopsicosocial. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que comparten una serie de cosas genéticas, y entonces en muchas ocasiones los padres de un anoréxico son obsesivos. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo espectro. Pero sucede también lo que tú acabas de contar antes, que uno a lo largo de su vida puede tener cosas diferentes del mismo espectro. Por ejemplo, puede ser un hipocondríaco, no mira a nadie, No miro a Juan Carlos, te he mirado, No miro a nadie. No he mirado precisamente a Juan Carlos. No he mirado precisamente. No me ha dado esa impresión. No he mirado precisamente. Pues se puede ser un hipocondríaco en ciertos momentos, en otros momentos se puede ser un obsesivo, en otros momentos se puede ser un fóbico evitativo. Es decir, que se puede cambiar de cuando hay una compulsividad. Y el impulsivo, pues en un momento puede tener, por ejemplo, un jugador patológico, en otro momento puede tener parafilias. Parafilias son alteraciones de tipo sexual, en otro momento puede ser un abusador de sustancias tóxicas, porque hay un espectro en la impulsividad. En ese sistema que hemos hablado funciona poco, y al funcionar poco puede ir pasando a lo largo de su vida, pues al ser un jovencito, pues de una cleptomanía, por ejemplo, que es muy propio de los jóvenes, con 14 y 15 años, que se van al Corte Inglés y roban algo, y de ahí pueden pasar al abuso de sustancias, luego pueden pasar al jugador patológico, y si es una chica, haber tenido un trastorno bulímico, etcétera. Perdona, todo esto que estás describiendo son neurosis. No, bueno, es que la neurosis actualmente ya no es un término que ya no se usa. La neurosis es un concepto anterior que tenía que ver un poquito con la angustia, fundamentalmente, ¿no? Son la serie de enfermedades que se describían alrededor de un tipo de angustia. Es lo que ahora hemos hablado cuando, recuerdas que el año pasado hablaba de los trastornos de la ansiedad, trastornos obsesivos, trastornos fóbicos, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico. Eso es lo que antiguamente se llamaba neurosis. ¿Y estos trastornos que describes tienen algún nombre genérico? Se llama normalmente el espectro del trastorno obsesivo compulsivo, y tienen esta serie de cosas en común, y tienen una cosa en común muy importante, que es con la que ya, si quieres, voy a terminar, aunque podría seguir, pero tiene una cosa en común muy importante, que es el tratamiento.
El tratamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que el espectro obsesivo, vamos a llamarle, el circuito de la obsesividad, vamos a llamarle, está regulado por un neurotransmisor, que es la serotonina. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues lo que veíamos cuando yo era joven, cuando no estaba decrépito, como has dicho tú, ¿no? ¿Vos que te referías hace eso ya 30, 40 años. No, bueno, entonces te refieres al doctor Fallos, que es el más decrépito de todos. Evidentemente, es el mayor de esta mesa. Es el mayor de esta mesa. Bueno, pues cuando yo, en los trastornos obsesivo-compulsivos, usábamos todo tipo de antidepresivos y no funcionaban. Solo funcionaba uno, que era, el nombre comercial lo puedo decir tranquilamente porque era antiguo y tal, y aún se sigue usando, pero vamos, que era el anafranil. Y entonces pues se llegó a pensar que por qué el anafranil sí y los demás no. Y la conclusión era muy clara, porque era el único que actuaba sobre la serotonina. Al empezar hace 10, 12 años la nueva era de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, empezó otro, pero bueno, el famoso que conoce todo el mundo es Prozac. A partir de ahí se nos abrió una ventana impresionante para todo esto. A partir de ahí los trastornos de este tipo, tanto de la impulsividad como de la compulsividad, y voy a explicar por qué, eso me lo preguntaba un oyente, que es un paciente mío, que es un gran oyente, una persona muy inteligente, que siempre que nos oye luego me plantea alguna pregunta bastante complicada. No, si no hace falta que redunde, si es un oyente nuestro, es muy inteligente, claro, claro. Me decía, bueno, ¿por qué el Prozac, decía, o cualquier inhibidor de la recaptación de la serotonina sirve para una anorexia, puede servir, o para una bulimia fundamentalmente, y sirve también para todo lo contrario, para un obsesivo, que es dos extremos opuestos? Y la respuesta es muy sencilla, porque lo que hay aquí es una disfunción. La serotonina tiene una alteración. Entonces, lo que hace el tratamiento es regularlo. Es decir, lo que hace los inhibidores de la recaptación de la serotonina no es que suben o bajan, que es lo que creíamos antes. Antiguamente creíamos que los tratamientos antidepresivos lo que hacían es que subían el nivel de serotonina o de noradrenalina. Hoy día sabemos que no es así. Lo que hacen es estabilizar, regularizar. Sí, permíteme que ponga un ejemplo para que, por si acaso alguien no lo entiende del todo bien, un ejemplo mucho más cercano en el tracto intestinal. Es decir, yo me preguntaba, y he preguntado muchas veces a médicos, a especialistas en nutrición, si esos yogures están de moda ahora, con bifidus, etcétera, con determinadas bacterias, son buenos para el estreñimiento o para la colitis. Y me decían exactamente lo que tú dices, para las dos cosas. Para las dos cosas. Es decir, regulan el tracto intestinal. Exactamente. Es que los yogures, fundamentalmente, que se usan para la colitis, bueno, eso Fernando nos lo diría mucho mejor, también sirven precisamente para regular el estreñimiento. ¿Por qué? Porque lo que hacen es regular toda la flora intestinal. Sí, que quiero decir que sepan los oyentes que esto de la regulación es algo que se da en todos los niveles del organismo. En todos los niveles, sí, es lo que he dicho antes, es que la psiquiatría, hombre, con sus factores socio y psicológicos muy importantes, comparte una serie de cosas. Si es que hoy día sabemos que el individuo es uno, como dice Laínez, el libro maravilloso que acaba de sacar, el individuo, el concepto ese de cuerpo y alma no tiene sentido. El individuo es uno entero, como tal, y el alma está incardinado dentro del individuo, es uno entero. Ya lo decía, lo que decía, ¿qué es lo que hace la serotonina? Regulariza y hace que no haya ni una hiperfunción ni una hipofunción de todo esto. Y entonces, tanto el compulsivo como la pérdida del control de los impulsos del parafílico, del jugador compulsivo, del abuso de sustancias, se regulariza. Entonces nos sirve la serotonina para todo esto. Esto nos es muy importante por varias cosas. Primero, porque sabemos que así estamos desarrollando tratamientos únicos. Segundo, porque estamos empezando a saber cómo funciona el sistema nervioso central. Y tercero, porque es una forma de investigación muy importante. Todo esto que estamos hablando hoy día ya no es una pura especulación como se hacía hace 100 años, o sea, respetando todos los criterios como aquí hemos respetado y siempre alabado todo el genio y la figura, aunque a ti no estés de acuerdo, de Freud. Pues Freud fue un genio, todo lo que ustedes quieran, pero todo lo que dijo era una pura especulación, o sea, que podía ser verdad o no es verdad, como en cualquier teoría, pero lo que estamos hablando ya son circuitos que sabemos que hiperfuncionan en el estado obsesivo y sabemos que, hipofuncionan en el estado obsesivo hiperfuncionan y en el impulsivo hipofuncionan, porque se ha visto en pacientes, porque hoy día con las técnicas de neuroimagen ya lo sabemos, y sabemos, como hablábamos en su momento, que con los tratamientos
tanto farmacológicos como de ayuda psicoterápica, y unidos los dos, dejan de funcionar de esa forma y se normalizan. Entonces, esto nos es muy importante por esas 3 razones, repito, porque empezamos a saber cada vez más cómo funciona el cerebro. Eso tan importante que es conocer ese mundo que está dentro de nosotros. Segundo, porque nos da una ayuda terapéutica muy importante, y tercero, porque nos da un campo de investigación que esto no ha hecho más que empezar. Y yo creo que los albores del siglo XXI, la mente cada vez la vamos entendiendo mejor, con todo lo complicado que es, y sobre todo nos deja abiertas muchas más puertas. He hablado del trastorno obsesivo compulsivo, pero del espectro, pero hay muchos espectros que son iguales, ¿eh? Por ejemplo, el espectro esquizoafectivo, que tiene que ver un poco con el trastorno esquizoafectivo, la esquizofrenia, todo tipo de psicosis, etcétera. Está el trastorno, por ejemplo, lo que llamamos afectivo, que son las depresiones y todo lo que hay alrededor de las depresiones, esas depresiones somatizadas, ese colon irritable que se cura siempre con antidepresivos, como hemos hablado aquí muchas veces, un tipo de antidepresivos concretos, el espectro del trastorno de postraumático, que es el estrés postraumático, etcétera. Hay una serie de espectros, porque son una serie de sistemas que cuando se alteran, cuando disfuncionan, dan una serie de enfermedades, todas con una enfermedad troncal. En el afectivo es la depresión, pero alrededor hay una de ellas, muchas muy importantes. En el esquizoafectivo es la esquizofrenia, pero hay una de ellas, muchas muy importantes, y que todas comparten esa serie de características que son muy familiares, que tienen síntomas muy en común, que se tratan igual y que uno puede tener en un momento de su vida uno y en otro. Dentro de estos espectros, ya termino, del espectro de trastorno obsesivo-compulsivo, hay muchos. Por ejemplo, los tics, la enfermedad de Gilles de la Tourette, que son esos niños, esos niños que están haciendo gestos y tics continuamente. Eso es un trastorno del espectro obsesivo-compulsivo. ¿Hablas de algún político que en su momento fue ministro de Defensa? Hablo de ese señor, sí. De ese... Vale. ¿Que tocaba el piano? Sí, y bueno, no, me refería... ¿Fue vicepresidente? No, de ese sí, pero me refería más de otro que los tenía, que ya murió, que fue ministro de Asuntos Exteriores, que se los tenía continuamente también. No me acuerdo. Sí, Fernández Ordóñez. ¿Fernández Ordóñez? Sí, los tenía continuamente. Y el que tú dices... No lo recuerdo, yo recuerdo, hombre, a Narcís Serra, que lo sigue. También los tenía, sí, pero Fernández Ordóñez los tenía continuamente. Ese tics se llama la enfermedad de Gilles de la Tourette y se cura precisamente se trata con un inhibidor de la serotonina. Ahí tenemos la impulsividad, los trastornos de la alimentación, los trastornos de personalidad, que es lo que hablábamos antes. Como hemos dicho ya aquí muchas veces, José Luis y yo somos obsesivos. Muchas veces decimos que corregidos, unos más y otros menos, pero somos obsesivos, y ese trastorno de la personalidad en un momento dado, por ejemplo en la pubertad, o con un estrés externo psicosocial importante, puede desequilibrarse y aparecer un trastorno obsesivo o un trastorno del que sea. Es decir, que hay un espectro de enfermedades que son muy comunes, que tienen que ver con un sistema y que todos tienen un tratamiento en común. No se olviden ustedes de este concepto, que ya verán ustedes como en los próximos años les recordaremos. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de ello? Los espectros de los trastornos en la psiquiatría. Tenía que preguntarte un par de cositas. La primera, no sé cuándo fue, pero esta semana, consultando una vieja enciclopedia, cuando digo vieja, pues es una enciclopedia editada a finales de los 60, se hablaba todavía, no del conductismo, que creo que ahora se habla de ello, sino del es el behaviorismo, ¿no? Es lo mismo. No, y precisamente te iba a decir que qué importancia, porque tú estás hablando básicamente del tratamiento farmacológico, qué importancia tiene ese tratamiento psicoterapéutico, sea conductista de otro tipo, en la curación de este... Tiene mucha, porque se ha visto, nada más, no sé si estabas tú, yo creo que sí, o Paloma, yo creo que sí, cuando hablábamos sobre el control de las psicoterapias con la neuroimagen. Se ha visto que los tratamientos, fundamentalmente los que más son los cognitivos, la terapia cognitivo-conductual, con lo cual te contesto un poquito, se ve claramente que la modificación de los errores y la modificación de las conductas alteradas produce una mejora claramente en la neurotransmisión y por lo tanto en estos circuitos. Es muy importante. Yo siempre insisto en una cosa que hablábamos. Yo siempre les digo a mis pacientes una cosa que la voy a decir hoy en antena. Los tratamientos farmacológicos son un poquito así como las ruedas que les ponemos a los niños en las bicicletas para que aprendan. El fármaco es la rueda que le ayuda a aprender.
y una vez que ha aprendido le quitamos las ruedas. Es decir, que el tratamiento farmacológico es muy importante para que luego modifiquen los errores y las causas, y una vez que las han modificado se les puede quitar las ruedas. Pero si solo damos fármacos y no modificamos las causas, no hacemos nada. Bueno, ya lo hemos... Es de lógica, pero luego los estudios estadísticos, que como ya sabes ahora es la moda, lo han demostrado claramente. O sea, el tratamiento idóneo para las alteraciones psiquiátricas es psicofarmacología más psicoterapia. Además, estadísticamente es lo que con diferencia mejora todo, sin duda. Preguntaba un amigo si la paroxetina es un medicamento más eficaz para la obsesión que el Prozac, que no recuerdo su nombre técnico, pero... Fluoxetina. No, todos los inhibidores de la serotonina tienen prácticamente la misma eficacia, ¿eh? Son todos muy eficaces. Digo ya, pero son eficaces como antidepresivos, como antioxidantes. No, igual, lo mismo. Lo que es uno u otro en función de una serie de características personales, de efectos secundarios, etcétera, ¿eh? Pero todos, la paroxetina, y vamos a decir los demás para que no... La paroxetina, la fluoxetina, la fluvoxamina, la sertralina, el citalopram, que son los que hay, todos son muy eficaces en los trastornos obsesivos. El usar uno u otro depende de una serie de circunstancias, de espectros, etcétera. Por ejemplo, como siempre, muchas veces hay un fondo, a veces depresivo, a veces en los obsesivos, pues a mí me gusta mucho usar la fluoxetina, el Prozac, más que el otro a veces porque tiene más efecto antidepresivo. Si el paciente está muy ansioso, pues a veces la paroxetina es el mejor. Quiero decir que si tolera más los efectos secundarios, pues es el citalopram. Es decir, que ahí es el arte del médico y saber a quién se lo está dando. Pero todos son muy eficaces. Y otra cuestión, la última por mi parte, y es que has comentado al principio que hay ahora estudios, has hablado de la neuroimagen, hay estudios que permiten apreciar claramente cuáles son los efectos de un medicamento pues en los sistemas cerebrales, ¿no? Esto parece fundamental, ¿no?, a la hora de definir la utilidad de un medicamento, con independencia de esas estadísticas que, como tú dices, están tan de moda. Es fundamental saber cómo actúa. Es que es fundamental, es que ahí está, por eso yo digo lo importante que es este camino del espectro, porque es fundamental. Hasta ahora sabíamos que, fíjense ustedes, que hace como 40 años que estamos usando antidepresivos. Bueno, pues todavía no sabemos cuál es su mecanismo de acción. Todavía no lo sabemos realmente. Sabemos que son útiles. Y sabemos que en una depresión, por ejemplo, con un tratamiento bien puesto, entre el 70 y el 80% se curan. Pero no sabemos cómo funcionan. Entonces, con este sistema de los trastornos, los espectros, sí vemos, por ejemplo, que un paciente que tiene una hiperactividad en este sistema, lo cual por el PET, ya sabe, estaba intentando acordarme de las dichosas el PET, la tomografía de emisión de positrones. Lo vemos, se ve que aparece muy rojo porque está hiperfuncionante, ¿no? Entonces se le da un tratamiento y esa hiperfunción se ve claramente como el paciente al cabo de 3-4 semanas va disminuyendo. O sea, sabemos que no solo es eficaz, sino que es eficaz actuando así, y sabemos que está normalizando lo que estaba anormal. Es que eso es muy importante, y como he dicho antes, abre una vía tremenda de investigación, ¿no? Ya no estamos especulando, sino estamos viendo con pruebas que ese fármaco está actuando sobre lo que nosotros queremos. En fin, bueno, pues son algunas de las cosas con respecto a estas enfermedades troncales, así como de Cherry, como de coleguillas. La troncal es el trastorno obsesivo compulsivo. Lo otro es el espectro que hay alrededor, las ramillas. Sí, ¿cómo que no? ¿Qué me